y estamos con un gran exponente gremial. Es una persona que hace rato yo quise contar con ella acá en nuestros estudios, en nuestros programas, pero por A, B o Z motivos, parece mentira, pero nunca pudimos conseguir. Hoy sí tenemos la suerte de estar con el ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, quien es presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Así que bienvenido, ingeniero. Buenos días para vos, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Vos estás como pez en el agua en la vida gremial o no? Y estamos trabajando hace un tiempo ya en este tema gremial, tratando de articular y coordinar a los gremios relacionados a la producción agropecuaria, forestal y la cadena de servicios, que son los asociados de la Unión de Gremios de la Producción. Es un gremio de gremios, no hay socios individuales, son gremios asociados de nuevo, y estamos trabajando juntos, generando condiciones para que la gente pueda trabajar con tranquilidad. Pero hace 24 años más o menos estás ligado a este pool de gremios. Bueno, 24 años de vida gremial en la Coordinadora Agrícola del Paraguay. El pool, la Unión de Gremios nace en el año 2006 como una necesidad de aglutinar diferentes actores del sector que trabajábamos muy descoordinados. Los desafíos eran enormes y habría que articular, coordinar y planificar juntos, y eso se fue haciendo y construyendo con el tiempo. Eso es difícil hacer, digamos. La posición tuya consiste en ser una suerte de bisagra con los distintos gremios, digamos. Vos te apartaste de la vida del campo por estar al frente de este pool de gremios, digamos, de la Unión de Gremios de Producción. No, el campo sí, seguimos trabajando el campo, un poco más a distancia a veces, pero estamos, la idea es ir trabajando juntos, porque la Unión de Gremios tiene un consejo de presidentes, los miembros son todos los presidentes de cada gremio, es un consejo de pares, y hay un comité ejecutivo que es el que tiene un presidente, un vicepresidente, secretario y tesorero, y ahí es donde yo estoy presidiendo, pero es un consejo de pares donde todos interactuamos, y no es fácil a veces en circunstancias donde hay crisis trabajar coordinadamente, pero se va construyendo, se va armando ese espíritu de equipo y fuimos avanzando. Bueno, una consulta, porque toda esta cuestión recién dijiste crisis, pero esas crisis son, digamos, corrientes, o sea que son, ¿cómo que se dice? Siempre en un gobierno, cuando nace un gobierno X, es como cíclico esa cantidad de crisis, son cíclicas la cantidad de crisis. Es difícil, por ejemplo, parar un tractorazo, se cierran las rutas, ese tipo de cosas, incomoda a todo el mundo. Persiguen dinero, pero ¿qué se hace con el dinero? ¿Qué hacen ellos, los del interior, a través de los distintos gremios, con ese dinero? ¿Ese dinero qué les motiva a ellos o a cierto grupo que es el que maneja el denominador común, digamos, para traer hasta Asunción a miles de campesinos y ese tipo de cosas? Bueno, hay circunstancias diferentes. Primero, las crisis suelen ser cíclicas, sobre todo en el tema clima. La sequía o las inundaciones son cíclicas. También muchos de los problemas de Paraguay no tienen que ver con lo técnico, sino con lo político, donde comienzan las complicaciones. Y tenemos que separar las organizaciones que son brazos políticos de algunos sectores, que son los que operan casi año a año. Va a haber alguna movilización haciendo ruido en Asunción. Y las organizaciones de productores, que solo nos movilizamos cuando las condiciones de diálogo se cierran y no hay condiciones para trabajar en una mesa y seguir solucionando juntos los problemas. Llegar a un punto intermedio. Cuando las puertas se cierran, se abren generalmente con una movilización.
En las primeras éramos principiantes y armamos mucho bochinche. Desde el 2008 las movilizaciones ya no cerraban ruta, las del tractorazo. 2 días salimos, 15 y 16 de diciembre en la época del Lugo, y no se cerró 1 metro de ruta. Y de ahí tuvimos otra en el 2017 por el tema del gravamen a la exportación, y de ahí no hubo más. Se pudo establecer ese canal de comunicación y de trabajo técnico serio. Entonces, cuando eso se trunca es que se recurre a salir a las rutas. Ahora, el tema de las políticas públicas sí es un problema en Paraguay, porque el Ministerio de Agricultura después del golpe fue perdiendo su rol de Ministerio de la Producción y se fue enfocando en un Ministerio de Asistencia Social. Directamente. Entonces, por eso las movilizaciones vienen a Asunción en busca de la piñata. Famoso. Y estos productores del campo, digamos, respetan a esta unión de gremios del Paraguay, respetan a las autoridades, te respetan a vos, digamos, o hacen lo que quiere esa gente y tenés que forzosamente, que se dar un golpe de timón cada tanto. ¿Cómo bueno, la unión de gremios tiene un grupo de gremios que tienen sus asociados y con ellos trabajamos planificada y ordenadamente. Los que no son socios nuestros, bueno, cada uno es libre de elegir su camino. No le representamos al 100% tampoco, pero ¿no? ¿A qué porcentaje representan ustedes? Y nosotros, entre cooperativas, la Federación Cooperativa de Producción, la Coordinadora Agrícola y otros gremios, tenemos más o menos entre 70 y 80 mil productores que están indirectamente articulados con nosotros. 70 u 80 mil. Sí, porque la cooperativa tiene como 40 y pico, nosotros tenemos 22 mil. ¿Y los otros sectores se componen de qué cantidad de personas? Y los otros, hay gremios que son gremios de servicio. Entonces son empresas que no son tan numerosas, 30, 50, pero productor de campo sí. Hay un gran número que trabaja articulado con nosotros, porque es en cascada. Nosotros somos gremio de gremio y después vienen los socios. Los socios no son socios directos nuestros. Ya. Bueno, acá, por ejemplo, hay un cuestionario acá sobre el fenómeno del Niño, el cambio climático en los cultivos, las consecuencias del fenómeno del Niño, porque vemos que llueve mucho y de repente para y después 2-3 días tenemos buen clima y después comienza otra vez la lluvia. ¿Eso también es cíclico o ahora nomás se está dando esto? No, el niño y la niña son años neutros, son las 3 opciones en el tema climático. Es cíclico. Turnándose. Tuvimos 3 niñas de seguido y la tercera fue la más fea en el 2022. Este de 2023 comenzó neutro y ahora va un niño medio raro, porque Paraguay, que es un país pequeño, hoy podés zonificar en 3 pedazos. ¿Sí? El sur, que está inundado, que es lo que estás viendo. 3 sectores. Sí. Regionalmente 3 regiones bien definidas. El sur, inundado. El centro y bajo, el centro de la Oriental y el Bajo Chaco, con lluvias por encima de lo normal, pero sin dificultades mayores. Y el noroeste de la región oriental y todo el Chaco central y Alto Chaco con una sequía bastante pesada. Cayeron algunas lluvias y algunas muy importantes, pero muy puntualmente en el Chaco. Todavía no se superó la sequía. En el noroeste sí ya están hablando de que le llovió 100, 180 milímetros y están saliendo de esa crisis. ¿Qué impacto tuvo eso a nivel de producción? A nivel de pequeño productor, el que iba a sembrar sésamo le pasó la temporada de siembra en el norte y tuvo que migrar a la producción de maíz. El resto... por eso están en peligro todos esos cultivos. Hay un momento que tenés que sembrar en el año para tener la producción ¿Y por qué no se siembra en ese momento? Porque no llovió, se atrasó la lluvia. El niño se anunciaba, normalmente el niño de septiembre tiene que llover. No llovió, fue un niño atípico. Llovió recién a fin de octubre o noviembre, entonces ya se perdió la mejor temporada.
Sembrar es asumir un riesgo adicional, entonces se busca una alternativa que esté todavía dentro del rango de siembra razonable. La soja no tuvo tanto problema. Hubieron también contingencias como granizada en el sur, sobre todo hubo una franja importante de 6.000 hectáreas que a nivel nacional parece poco, pero el que recibió ese impacto es la pérdida enorme. Bueno, acá también se destaca un tiempo de trabajo para crear una variedad de soja, dice, hablando de la soja. Paraguay es un gran productor de soja a nivel mundial, continental, ¿cómo es? Paraguay como productor es el 7º productor de soja, como exportador es el 4º a nivel mundial, es decir, estamos entre los 10 siempre. Generar variedades nacionales es una tarea que está haciendo otra institución que se llama Instituto de Biotecnología, que trabaja en la ciencia, en la investigación, y desde el 2010 comenzó una alianza con el IPTA actual, donde se fueron desarrollando variedades de soja, y desde el 2015 empezaron a aparecer, porque lleva su tiempo, variedades nacionales que es la soja par. Y hoy la soja par... la soja paraguaya, que es trabajo genuino de técnicos paraguayos. Está habilitado para entrar a Brasil, se hicieron los desarrollos. ¿Pero ahí no entran los brasiguayos o también entran? Sí, todos usan. Y Soja par. Soja par. Es un grupo de técnicos paraguayos trabajando en el IPTA. Ahora Invío está teniendo su propia estación experimental. Y ya conseguimos los últimos 3 años exportar a Bolivia la genética paraguaya. Y se está posicionando muy bien en Bolivia. En Bolivia ya tenemos un posicionamiento fuerte en el mercado boliviano con la soja paraguaya. Es decir, tecnología paraguaya para el mundo. Así, cheque bien. Bueno, pero a pesar de la sequía en Paraguay, esta sequía afecta a cosechas, por ejemplo, de soja también, de maíz, de sésamo. A cualquier cultivo que le falte agua en la época que tiene que florecer y producir, tiene un impacto muy fuerte. El año camino pasado, al fracaso. Los rendimientos no son lo que se espera. En el 2012 fue el peor año que nosotros teníamos registrado y el promedio nacional fue 1.367 kilos por hectárea. Y decíamos, esa es la peor sequía de la historia. En el 2019 una sequía, pero rindió arriba de 2.000 kilos. No se llegó a los 3.000. Y en el 2022 viene la peor seca de que se tiene registro hace más de 50 años. Con un promedio por debajo de 1.000 kilos por hectárea. Esa fue una catástrofe. Pero se manejó muy bien, articulado con el equipo económico, se generaron las condiciones para la refinanciación, se flexibilizó sin castigar al banco, sin castigar al productor, sin tocar un guaraní del Estado. Entre privados, al no haber penalización, se pudo articular. 2023 se volvió a sembrar la misma cantidad, nadie quedó fuera. Y tuvimos una buena producción de casi 9.500.000 toneladas y eso hizo el efecto rebote. Hoy Paraguay tiene 4.7% de crecimiento, el mayor en Latinoamérica. Así que. Y es el producto de ese trabajo de miles de productores en el campo en coordinación con el soporte financiero que se dio de poder refinanciar el sistema privado a los productores. En líneas generales, ¿cuántos productores en el campo se tienen? Amén de estos 80.000 que mencionaste. 291.000 fincas es lo que detectó el censo agropecuario el año pasado, pero con un gran desafío para el Paraguay, que 142.900 fincas todavía los que viven y trabajan ahí no tienen el título. No tienen título. Producto de la reforma agraria, 80 años en que se reparte la tierra, pero no se concluye el trámite de titulación. Y ustedes no pueden pelear, digamos, en el mejor sentido para que eso se cumpla a favor de los productores, de los que están asociados, digamos, o no, pero en fin, que forman parte del mundo de los gremios de producción. Y se está trabajando, pero con la burocracia no es fácil. El mensajero ahí es la tortuga. Mucha burocracia. Mucha burocracia y mucha corrupción. Entonces, nosotros trabajamos del 99 al 2002 para sacar el nuevo estatuto agrario. ¿Y en dónde radica la corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Y en ese ¿Qué es la corrupción ese caos administrativo de no tener título se presta a que se genere una inmobiliaria clandestina, donde se trafican derecheras y no títulos.
Y ahí hay un negocio de mucha gente. Entonces, desde funcionarios, políticos... O sea, están los políticos metidos también. Y pseudo líderes. Entonces, el INDER es un tema que hay que resolver el proceso de titulación. Se hizo un relevamiento con una unidad técnica que se creó en el 2014, 4 años se relevaron 330 colonias, 800.000 hectáreas y 92.000 lotes. Eso está en condiciones de titular, eso es lo que se está titulando. Falta, en total hay 2 millones de hectáreas de 15.900.000 que en la oriental que no tiene título. Entonces ese es un gran agujero negro, una gran tarea y que mucha gente no tiene ni en su agenda, los políticos, los tomadores de decisión. Y es un tema fundamental porque ahora con la exigencia de la Comunidad Europea, todos esos 142.000 campesinos van a quedarse sin poder vender porque no van a poder certificar al no tener título. Bueno, pero hay que acelerar eso porque la Unión de Gremios de Producción justamente rechaza las exigencias ambientales de la Unión Europea. ¿Por qué el rechazo por parte de ustedes? No, somos nosotros solos. Estamos el país mismo. Porque acá hay una cuestión, hay que poner las cosas en su contexto. Por favor. En el 2010, en el 99 comienzan las negociaciones de acuerdo comercial. Termina después de 20 años en el 2019. Se cierra, queda listo. Cada uno tenía que llevar a su parlamento y aprobarlo. Pasaron 4 años. Pasaron 4 años y entra por la ventana una adenda ambiental con unas exigencias que son prácticamente de cumplimiento imposible para los países de la región por la forma como plantean la implementación. Entonces nosotros creemos y siempre sostenemos que los emprendimientos de actividades en el país tienen que ser sostenibles, eso es innegociable. La sostenibilidad tiene 3 ejes: económico, social y ambiental. Ahora, Paraguay viene en un proceso de desarrollo sostenible en un periodo de 20 años. Si vos tomás el indicador económico del PIB, Paraguay creció del 2002 con un PIB de 7.100 millones de dólares al 2022 con un PIB de 45.000 millones de dólares. Hay un crecimiento de 400. Entonces, en el eje económico estamos por el camino correcto. ¿Hay cosas que manejar? Sí. ¿Que corregir y superar? Sí. Pero estamos en el camino correcto. En el eje social, bajó la pobreza del 57% que era en el 2002 al 24% en el 2022. Bajó. Entonces, en lo social también estamos en el camino correcto. Y en lo ambiental, del 2002 al 2017, bajó 10% las emisiones de Paraguay, que es de por sí ya un país de muy baja emisión. Entonces, en los 3 ejes estamos haciendo bien la tarea. Hay cosas que mejorar, hay cosas que corregir, sí, no somos perfectos. ¿Y quiénes controlan todos esos, digamos, puntos positivos en este caso? ¿El Ministerio de Agricultura y Ganadería? No, son indicadores del Instituto Nacional de Estadística y del MADES. Sí, bueno, pero ¿quiénes, la cabeza, quiénes son los que están allá arriba? Es producto de un proceso multidisciplinario. No hay un control central. Pero sí, el tema de la estabilidad económica, la predecibilidad y las reglas del juego, claro, permitieron ese desarrollo. El pequeño productor campesino que era algodonero, el algodón desapareció y se volvió productor de grano, productor de leche y se integró a la economía. Y eso le permitió salir de la pobreza. Si vos mirás los datos de cuántas heladeras había en el 2002, 53, hoy hay 80% de los hogares del campo tienen heladera. Son cosas que muestran un avance de la salida de la pobreza. Un avance, sí, claro. Entonces, ¿por qué vamos a frenar ese proceso? ¿Que necesita ajustes? Sí, perfecto. Cada etapa hay que evaluarla y hacer los ajustes. Por eso nosotros creemos que las exigencias ambientales no tienen que ser una traba para el comercio. Y esa es la gran desconfianza con el tema de la Comunidad Europea, que están están incumpliendo el propio Acuerdo de París, que dice también que la estabilización de gases de efecto invernadero se hará de manera gradual, de tal forma que los ecosistemas se adapten, no afecte producción de alimentos, ni frene el desarrollo de los países. Y así como está planteado, va a generar un freno a nuestro desarrollo.
Por eso es que nosotros le decimos hay que reformular. Nosotros el acuerdo comercial no tenemos problema siempre que no metan por la ventana la adenda ambiental y el famoso Green Deal, que es el problema. ¿Por qué ese es el problema? Y porque ahí hay un montón de exigencias. Por ejemplo, Green Deal. Green Deal, el Pacto Verde Europeo. Sí. Una ley europea Green que Deal. ellos vía la integración con el acuerdo comercial quieren convertir en leyes nacionales, aplicar su ley internacional. Y eso no nos conviene. Y si nosotros metemos en el acuerdo y aprobamos el acuerdo por la prelación de la ley en Paraguay, está la Constitución, los acuerdos y después nuestras leyes. Entonces sus leyes van a mandar más que las nuestras. Sí, lo que está pasando en la parte educativa. Entonces ese es un peligro. Nosotros no tenemos problema que ellos exijan eso. Y Paraguay es un gran supermercado donde va a haber una góndola que va a cumplir con esa exigencia, pero es una decisión entre privados, no una obligación para toda la a nivel nacional. Bueno, nuevas condiciones de la Unión Europea ponen en jaque al sector agropecuario. Advierte la Unión de Gremios de la Producción. Este gremio, a través de su asesor agroambiental, Alfredo Molinas, advirtió que las nuevas exigencias de la Unión Europea para ratificar el acuerdo con el Mercosur, Mercado Común del Sur, ponen en jaque especialmente al sector agroproductivo. Y yendo a esta conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático del 2023, lo que se está llevando a cabo en Dubái, ¿cuál es tu posición respecto a la representación paraguaya, por supuesto? Y Paraguay tiene que participar, es signatario de la Convención de Cambio Climático. Esto responde a esos encuentros que se dan con cierta periodicidad. Paraguay preparó su posición con un trabajo ya de largo plazo, no es que ahora se improvisó, y lleva una postura de mostrar la realidad del país y mostrar dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Es importante la participación y hay que filtrar cada iniciativa o compromiso que quieren que se firme con el criterio de que no comprometan la producción de alimentos, no frene el desarrollo del país, ni se constituya una barrera comercial. Si esos tres filtros pasan, cualquier propuesta, adelante. Si no pasa uno de esos filtros, y paremos la pelota. La parte, la carne, ¿forma parte del ejido de ustedes acá como Unión de Gremios de la Producción o no? Son asociados nuestros, la Asociación Rural del Paraguay, que es socio fundador, y la Cámara Paraguaya de la Carne, donde están los frigoríficos. ¿Pero ustedes tienen alguna injerencia con el sector cárnico o no? Nosotros interactuamos con ellos. Ellos tienen cada gremio tiene su propia línea y su propia agenda, pero en los temas generales trabajamos juntos. Y este mercado que se abre, el de Estados Unidos para la carne, ¿qué nos va a posibilitar, digamos? Lo más importante de esto no es cuánto le vamos a vender a Estados Unidos, que eso va a ser una negociación entre privados. Lo más importante es que valida como de alta calidad lo que se produce acá, nuestro sistema de control y certificación, que es sano, tiene calidad y es inocuo. Entonces, si te pasas el filtro de los Estados Unidos para el consumo de su ciudadanía, entonces podés aspirar a otros mercados ya con menos complicaciones para entrar, porque ya pasaste el examen más difícil. Usted que no tenemos el Instituto de la Carne tampoco. Bueno, eso es una gestión de promoción. Lo que nosotros necesitamos es certificar la calidad primero, y ahí vendría la entidad que pueda promocionar esa carne, ir abriendo mercado junto con la Cancillería en un trabajo conjunto. Necesitamos entrar a Japón, ahora con los Estados Unidos se abre. Corea del Sur, Corea, todo eso ni te abrían la puerta, ni buen día no te decían si uno calificaba para Estados Unidos. Una vez que está ahí, tener una credencial que te permite ir a golpear la puerta y entrar. Y bueno, tener el mercado de México, el mercado del Canadá. Hay mucha posibilidad, hay muchos mercados abiertos que están también inactivos que hay que activar, pero tenemos que buscar los mejores mercados para nuestra producción de alta calidad. Ahí tenías algo del MADES, si me das la oportunidad recién tenías algo del MADES.
respecto a este cambio climático, la comitiva del MADES viaja a Dubái para presentar informes sobre emisión de CO2. Una comitiva paraguaya encabezada por el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, viajó ya a Dubái a fines para presentar un informe a organismos internacionales sobre la emisión de carbono, que quiero saber en qué consiste esta emisión de carbono dentro del marco del cambio climático. ¿Vos sabés algo acerca la cuestión del carbono? Toda la cuestión cambio climático se sustenta en el tema de carbono que está en la atmósfera y que hay un aumento por la actividad humana. Esa es una línea de pensamiento. Hay otra que dice que por más que aumente, eso no incide porque es otra dimensión. Pero bueno, eso no vamos a discutir al fondo. Ese detalle, porque si no vamos a ponernos entre negacionistas y pro cambio climático, y ese no lleva a nada. Nosotros tenemos que cuidar el ambiente, manejar y usar nuestros recursos naturales de tal forma de no degradar y hacerlo bien. En la emisión, hay 3 o 4 gases que miden y después lo transforman a equivalente CO2, que es el CO2, anhídrido carbónico. Sí. Lo que hay que entender es que el carbono es componente del aire, es esencial para la vida de las plantas, porque las plantas van a hacer fotosíntesis, capturan el anhídrido carbónico y liberan oxígeno. Entonces las plantas hacen el balance, no solo los árboles. Cualquier planta que tenga hoja verde, que tiene clorofila, hace ese proceso químico de capturar carbono, liberar oxígeno. Ahora, qué interesante lo que remarcas. Sí, y muchas veces acá se centra la discusión en lo que se emite y se olvidan de lo que se captura. Entonces Paraguay es un país de muy baja emisión. Emite 62.000 kilotoneladas en la emisión neta, supuestamente. Por ahí, no me acuerdo bien el número redondo, por los 60 anda. Pero eso significa 0,1% en la emisión mundial. No es nada. No es nada. Cerramos el Paraguay y no se mueve la hoja del mundo. Bueno. Un país solo emite 27% y no tiene ningún apriete, ninguna acusación ni asume ningún compromiso. En cambio a Paraguay le quieren sentar en el banco los acusados por 0,1. Creemos. ¿Y quiénes son los que le quieren sentar en el banco? Y esta cuestión de la Comunidad Europea, la Unión Europea, Francia y Suiza son. La política ambiental nacional se centra en la adaptación, porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a mitigar tanto si no emitimos? Claro, por supuesto. Entonces tenemos que adaptarnos, somos perjudicados del cambio climático. Nosotros somos los perjudicados. Claro, pero entonces vienen las cooperaciones y poderoso caballero don dinero, muchos de los programas se centran en mitigación. ¿Qué es lo que más vamos a mitigar? A través de las ONGs. Y también de las cooperaciones multilaterales. Que ahora van a ser fiscalizadas. Ahora tener el discurso de la CAF, que fue un papelón para nuestro... No coincide con los datos oficiales, pero está todo duplicado. Sí, qué notable. Bueno, y respecto, y ya ir cerrando con el ingeniero Héctor Cristaldo, a quien agradecemos muchísimo su presencia acá. Estos avances hacia el desarrollo sostenible y las proyecciones económicas para el 2024, ¿qué, digamos, perspectivas tiene el agro, Paraguay en sí, con toda su producción? Bueno, el agro es el motor principal de la economía paraguaya. El sector agrícola y la agroindustria representa casi un 41% del PIB. Y es más, en torno al 80% de los ingresos de divisas. De los dólares que entran a Paraguay viene del agro y la agroindustria, la cadena de valor. Las perspectivas, y hasta ahora son buenas, a pesar de todas estas contingencias climáticas, inundaciones en un lado, sequía en otro. En el general hay buena expectativa. Todavía seguimos nosotros con la proyección de 10 millones de toneladas de soja como producción. Vamos a hacer una evaluación en los últimos 15 días de diciembre para ver si amerita algún ajuste para abajo o no. Pero en general creemos, y como se ven los cultivos, que va a haber una buena producción y vamos a tener un crecimiento razonablemente bueno. Bueno, y por último, ¿se va a acordar con la Unión Europea este pacto, este relacionamiento entre el Mercosur y, bueno, después de 20 años y más,
¿Crees, ingeniero Héctor Cristaldo, que se va a llegar a una línea del medio, a un acuerdo, a un consenso? ¿Querés que sea divino? No, pero está decí difícil. lo que pienses. Estamos en la recta final. De acá al 6 tiene que resolverse. Estamos en una semana. El próximo jueves se resuelve. Va a haber mucha presión sobre Paraguay, porque Paraguay está siendo muy claro, tiene muy bien definidas sus líneas rojas, las cuales no se pueden pasar, porque van a afectar nuestro desarrollo. Confiamos en una los negociadores que tenemos son muy buenos, confiamos en su trabajo. ¿Quiénes son los negociadores? Prefiero no dar nombre para sí, no bueno, comprometerle. Pero son muy buenas, están muy bien enfocados y creo que van a hacer la tarea como corresponde. Y si se llega a un acuerdo sin afectar el desarrollo del Paraguay, perfecto. Y si va a afectar el desarrollo del Paraguay, es mejor no hacer el acuerdo. Claro, mejor no hacer el acuerdo. Claro, si va a frenar nuestro desarrollo, ¿para qué vamos a suicidarnos? Y estamos confiando plenamente en ese equipo de negociadores y esperemos que del más alto nivel también hagamos bien la tarea. Y hay que evitar otro tractorazo también, ingeniero. No, tractorazo hace rato no hacemos, pero si la circunstancia amerita, bueno, eso cada cosa en su momento. Cada cosa en su momento. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, asegura al presidente de Paraguay su compromiso para cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, dice. Aquí le asegura este señor que volvió a ser presidente español, Pedro Sánchez, hace unos días atrás oficialmente, asegura que su compromiso para intentar que las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se cierren durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Sánchez informó en redes sociales de que transmitió ese compromiso a Santiago Peña en una conversación telefónica. Según el presidente del gobierno español, las relaciones con América Latina son prioritarias tanto para España como para la Unión Europea. ¿Qué decís? Y declaración de político. Hay que medir por lo que hace, no por lo que dice. Bueno, pero tenés que volver otra vez acá, ingeniero. ¿Te animarías? Sí, sin problema. La vez que necesite, que considere conveniente. Recién estamos abriendo el Paraguay. Muchas cosas que tenemos. No, hay un abanico de temas ahí. Bueno.